Le passé composé es el pasado compuesto. Es un tiempo que tiene mala fama, pero realmente no es muy complicado. El tema es que hay muchos obstáculos, hay muchas cosas que mirar cuando lo utilizamos, ¿vale? Así que voy a intentar explicarlo. Primero hay que saber a qué corresponde. En español tenemos dos tiempos que corresponden al passé composé en francés, ¿vale? Por ejemplo, he estado y estuve del verbo estar se traducen por el passé composé en francés, ¿vale? He hablado, hablé del verbo hablar, es lo mismo. Es decir, en español tenemos el pasado para hoy, he estado esta mañana, por ejemplo, vamos a traducirlo como passé composé. Hace 5 minutos he estado en el cole o he hablado con el profesor, ya está, passé composé. Pero hace un año hablé con el director, passé composé también en francés, ¿vale? Da igual la distancia en el tiempo. Lógicamente es un tiempo del pasado y tiene esta estructura. 3 elementos. Sujeto, el auxiliar, que puede ser avoir o être, que veremos cómo se elige uno de los dos, y el participio pasado, ¿vale? Entonces voy a explicar cada cosa. Vamos a utilizar preguntas. Primero nos vamos a preguntar cuál es el participio pasado del verbo. Aquí tengo una lista, pues empezamos con buscar en esta lista. Si no está aquí hay que investigar. Segunda pregunta, ¿es un verbo de movimiento? ¿Qué es un verbo de movimiento? Un verbo de movimiento es un verbo de esta lista. Naître, mourir, aller, venir, monter, descendre, arriver, partir, entrer, sortir, rester, retourner, passer, tomber. Por ejemplo, cuando digo morir, ¿por qué es un verbo de movimiento? Muy fácil, está en esta lista. Ya está. Courir es el verbo correr. ¿Por qué no está en esa lista? ¿Por qué no? Porque no es un verbo de movimiento para el passé composé, para la lógica de este tiempo de conjugación. Esto es todo, no hay más, no hay mucha lógica, pero es así, ¿vale? Si un verbo no está en esta lista, no es un verbo de movimiento. Pregunta número 3. ¿Es un verbo pronominal? Recuerdo lo que es un verbo pronominal. Se lever, por ejemplo, es un verbo pronominal. Tiene dos elementos, se, que representa el pronombre reflexivo, ¿vale? La parte del pronombre, y luego el verbo auxiliar, que es la parte que conjugamos. En francés siempre tenemos los dos elementos, en español sería levantar, se. Se lo pegamos al final del infinitivo, pero es lo mismo, ¿no? Se dépêcher, darse prisa, se promener, pasear. En francés, si el verbo está solo, aunque sea un verbo pronominal en español, no lo es en francés. Rester significa quedarse, pero no está entre los verbos pronominales en francés, por ejemplo, ¿vale? Los demás tienen dos elementos, se o s apóstrofe, y después el verbo auxiliar. Ok. Cuarta pregunta. ¿Cuál de los dos es el auxiliar correcto? La quinta pregunta es, hago la frase, voy a utilizar el sujeto de la frase original, el verbo que yo habré elegido como auxiliar y añado el participio pasado de la primera pregunta. Y después pregunto si hay que concordar o no el participio pasado con el sujeto, dependerá del auxiliar que hemos elegido, ¿vale? Con el avoir no utilizamos la concordancia y con el verbo être sí. Esto es muy abstracto, es muy teórico, ¿no? Entonces vamos a utilizar este ejemplo concreto. Él regardait tout le film. Lógicamente tengo que conjugar el verbo regarder entre paréntesis en passé composé. ¿Cómo voy a hacerlo? Primera pregunta, voy a buscar el participio pasado. Regarder, vale, da regarder. ¿Es un verbo de movimiento? No, no está en la lista.
Tengo que mirar la lista, lógicamente. ¿Es un verbo pronominal? Tampoco lo es. Regarder solo no puede ser. Vale. Entonces, automáticamente, si las dos respuestas, de la número 2 y la número 3, son negativas, automáticamente utilizo el verbo avoir como auxiliar. La quinta pregunta es, ¿cuál es la estructura? Y aquí lo tengo. Él era el sujeto, a el verbo avoir en presente y añado el participio pasado que tuve en la primera respuesta. Después, me pregunto, ¿cuál es el verbo utilizado como auxiliar? El verbo avoir. Entonces no hay que concordar nada. No me preocupa. Vale, pues lo paso directamente y copio la número 5. La frase 5 es la que me vale aquí. Bien. Ahora vamos a utilizar otro ejemplo. Porque aquí vemos cómo queda. Elle a regardé tout le film. Perfecto. Elle allait au travail. Empezamos con las preguntas. Número 1. Busco el participio pasado del verbo aller. ¿Es un verbo de movimiento? Sí. Ese verbo es aller, está en la lista. ¿Es un verbo pronominal? No. Si la respuesta 2 es positiva, tengo que utilizar el verbo être como auxiliar. Vale. Entonces, aquí tengo la estructura. Él es el sujeto, être en presente en la tercera persona singular, est, y aller es la respuesta número 1, el participio pasado del verbo aller. Y aquí me pregunto si hay que concordar. Sí que hay que concordar porque utilizamos el verbo être como auxiliar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El participio pasado es como un adjetivo, funciona igual. Y depende del sujeto. El sujeto es femenino singular. El participio pasado es femenino singular. Al participio pasado le añadimos una E y representa el femenino singular. Si fuera plural, es decir, masculino plural, sería una S en vez de la E. Y si fuera femenino plural, sería ES. Como funciona igual que un adjetivo. Vale. Esta es la respuesta. Tenemos la frase completa. Elle allait au travail. El tercer ejemplo. Elle se levait à 7 heures du matin. Vale. Aquí, otra vez, lo mismo. Tenemos el verbo pronominal. Se lever, en infinitivo. El participio pasado es el participio pasado, solamente se refiere a la parte que conjugamos. Lever. Aquí. Lever es el primer grupo, es muy fácil, quitamos ER y metemos E acento agudo al final. ¿Vale? ¿Es un verbo de movimiento? No. ¿Es un verbo pronominal? Sí. La respuesta 3 es positiva, es un verbo pronominal, entonces utilicemos être como auxiliar. Y aquí tengo la estructura. Él es el sujeto. Ese apóstrofe es el pronombre reflexivo del verbo pronominal. EST, otra vez, es el verbo être en tercera persona del singular, ¿vale? Entonces, ya está. Y terminamos con el participio pasado del verbo. Tengo otra vez que preguntar, ¿hay que concordar? Pues sí, porque tenemos el verbo être como auxiliar. Añado una E al final del participio pasado. Y tengo aquí el se lever. Elle s'est levée à 7 heures du matin. ¿Vale? Muchas gracias.